Todo trato que no sea misericordioso, por más justo que parezca, termina por convertirse en maltrato. El ingenio estará en potenciar los caminos de la esperanza, los que privilegian el buen trato y hacen brillar la misericordia. Bueno, con esas palabras de Francisco y recordando que en el primer capítulo de Fratelli Tutti, a pesar de todos los males que menciona hoy, termina recordándonos que no debemos perder la esperanza. Por eso en este segundo capítulo, Un extraño en el camino nos muestra como modelo al buen samaritano. Y aquí Francisco quiere dirigirse a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, con esta parábola que se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Como ya dijimos, la fe es un deporte de contacto, por eso hoy quisimos presentar este capítulo con dos ejemplos de esa filosofía, a Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo y quien supo ser obispo auxiliar del Papa Francisco en Buenos Aires, y al padre Tano Angelotti de la parroquia San José en Ciudad Evita y miembro del equipo de los curas villeros. Así que, sin perder más tiempo, gracias, Monseñor Eduardo, y te damos la palabra para escuchar tu reflexión en este capítulo de Fratelli Tutti. Bueno, muchas gracias. Me toca este segundo capítulo de esta tercera encíclica del Papa, donde el contexto general, porque el pensamiento del Papa es cíclico, va aumentando, pero siempre tiene un centro importante, ¿no? Siempre termina en lo mismo, ¿no? Como para que la idea vaya cayendo. Y es como un llamado a la humanidad de descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones no solamente personales, sino internacionales, la política, la economía, la cultura. Con Fratelli Tutti, el Papa continúa las temáticas que lo van caracterizando y que caracterizan también a San Francisco, ¿no? El tema de renovar la Iglesia, el amor por la creación y la fraternidad y la paz. Es interesante esto, ¿no? Si uno lee el Magisterio de Francisco, puede arrancar de Evangelii Gaudium y llegar a Fratelli Tutti, o puede arrancar de Fratelli Tutti y pasar por todas las demás, y es como el contexto general que va englobando, ¿no? Fratelli Tutti, esta llamada universal a vivir esta fraternidad, esta amistad social que se nutre en los cristianos de una búsqueda de la santidad en el encuentro con los hermanos, que se nutre del amor y de la familia, que se nutre también de la creación. Por eso, bueno, podemos empezar por una y terminar en otra, o empezar por Fratelli Tutti y terminar por Evangelii Gaudium, porque el pensamiento del Papa en esto es muy claro. En la introducción, Francisco explica que las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre presentes en su preocupación. Y durante los últimos años lo fue diciendo en varios momentos, en todas las predicaciones e intervenciones que hace. Y acá pretende darle cuerpo a todo lo que ese magisterio que él fue presentando, ya sea en las misas de Santa Marta, en las audiencias y también en los ángelus. Y en aquellas cosas esporádicas que va tirando como una gotita que cae, pero que es muy fuerte, este pensamiento social que tiene. Y es importante cómo el Papa va marcando este pensamiento. No lo hace desde ideas, sino lo hace desde realidades, ¿no? Presenta en el capítulo primero una gran realidad y las dos grandes amenazas que existen en la sociedad de hoy. Por un lado, el localismo que encierra, o la globalización que uniforma. Ambas se cierran a la experiencia del diverso, del más débil, en pocas palabras, del prójimo. Ambas impiden un diálogo constructivo que se enriquezca
de las opiniones del diverso, ¿no? Y esto es lo que va a introducir en este capítulo 2. Y desde una fuente, que es el Evangelio, introduce al diverso, al distinto, aquel que no entra dentro de nuestras categorías o que socialmente se mira desde otro lugar. Y es importante cómo titula este capítulo, ¿no? Un extraño en el camino. Uno lo puede leer de varios lugares. ¿Quién es el extraño? ¿Es el de la parábola o el extraño de Jesús, que viene a proponer algo que en este momento podemos pensar que es contracultural, ¿no? Hablar de la fraternidad, hablar de la hermandad, hablar de la amistad social es contracultural, ¿no? Son otras las cosas que van manejando la cultura. Así que yo leía y decía, bueno, ¿quién es el extraño? El extraño también es Jesús, ¿no? Porque viene a presentar algo que está contracorriente de lo que vamos todos los días, pensando, digiriendo, escuchando y hasta soportando, ¿no? En el primer capítulo el Papa presenta un panorama así general. En este segundo capítulo cambia el tono con el que arranca y busca desde una reflexión de un párrafo del Evangelio sentar las bases. Hace una exégesis contemporánea de la parábola del buen samaritano y aclara que si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Estaba leyendo un escritor que decía, hacía la comparación con el Principito, ¿no? Que es universal, ¿no? Más allá de todas las religiones, y que la parábola del buen samaritano es universal, no es solamente para los católicos, sino que encierra una sabiduría humana. Sin embargo, esta parábola ya había sido propuesta por el Papa Pablo VI al Concilio del Vaticano II. En 1965, Pablo VI recordaba a los padres conciliares que toda la atención que había mostrado el concilio por escuchar al hombre, amarlo, y donde fuera necesario secundarlo, estaba motivada precisamente en la espiritualidad del buen samaritano. Pues no bastaba conocer al hombre para conocer a Dios. Había que agregar que para conocer a Dios hay que amar al hombre. Esto hace 60 años, lo dijo Pablo VI. Y acá es muy lindo pensar cómo el Papa va recogiendo toda la sabiduría de la Iglesia, ¿no? Y no propone nada que saca de la galera, sino que va haciendo síntesis, ¿no? De aquellas cosas importantes que se fueron diciendo. El concilio plantea esto: para conocerse hay que conocer al hombre. Y haciéndose eco en la escritura, el Papa nos cuenta que en las tradiciones judías el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. Sin embargo, el anuncio de Cristo y su buena noticia nos lleva mucho más allá. Todos estamos llamados al cuidado de los débiles y de los frágiles, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro. La calidad y estatura espiritual de la vida humana está definida por el amor, que es siempre lo primero y nos lleva a buscar lo mejor para la vida de los demás. La parábola presenta, como toda parábola, distintos personajes: los salteadores, el abandonado y herido, los que pasan de largo y el hombre que bajaba de Samaria. Francisco nos lleva a mirar el modelo de este samaritano. Nos ofrece la imagen de un hombre que, dejándose conmover por su prójimo que sufre, se atrevió a dejar todo a un lado y ofrecerle su ayuda desinteresada. Como antisamaritanos aparecen el sacerdote y el fariseo. Y todos personajes del pueblo de Israel, personajes importantes, personajes religiosos. Iban por el camino con la certeza de estar haciendo el bien. Y de esa experiencia justifican su actitud indiferente hacia el débil que sufría a un lado del camino. Hay que tener en cuenta que en la cultura judía todo aquel que por ahí estaba enfermo, presumiblemente muerto, o tenía sangre, era impuro. Entonces la religión no les permitía tomar contacto con los impuros porque quedaban impuros. Sin embargo, el samaritano, que no cuida tanto las formas de la religión judía, es el único capaz de acercarse. En ellos aparece, en estos dos, el publicano, el escriba y el fariseo, la gran tentación de querer vivir ignorando a nuestro hermano que sufre, pero vivir a costa de su desgracia. ¿Quiénes son los ladrones? Son los que causan el empobrecimiento, dolor y la falta de dignidad de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Porque esta parábola, estos personajes son una clara representación también de nuestro mundo. El sacerdote y el levita
representan el mundo indiferente dentro del cual podemos también estar nosotros. Sin embargo, el samaritano en camino es aquel que va ofreciendo una experiencia de fraternidad que reconoce en toda persona un semejante y practica la misericordia con él. La parábola del buen samaritano nos recuerda que no es posible recorrer la vida con plenitud a costa de nuestro prójimo. En ella se muestra que el amor nos abre, nos lleva a caminos de encuentro y nunca al encierro. El buen samaritano es el modelo del amor auténtico y sobre todo del amor cristiano. A este amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. El buen samaritano no solo no conoce al que sufre la injusticia, sino que además debería tener miedo de él. Obviamente, era alguien judío y eran repudiados los samaritanos por los judíos. Sin embargo, aún así, es capaz de conmoverse, no ser indiferente. Es capaz de actuar de modo distinto, porque el amor no le importa si el hermano pertenece o no pertenece al mismo grupo, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes que nos permiten construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, así lo dice Francisco. Por eso Fratelli Tutti nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Esa es la novedad que va a quiero remarcar Francisco. Jesús nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de volvernos nosotros y a hacernos nosotros cercanos de todos. Por eso el Papa en la encíclica se sorprende cuando ve todavía pueblos cristianos que no solo dejan a un lado al prójimo débil y extranjero, sino que además hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas y maltratos hacia los que son diferentes. Del mundo, pero especialmente en los católicos. En él se menciona al Concilio Vaticano II, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el corazón del cristiano. Claramente lo afirmó también la primera carta de San Juan: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El amor del samaritano es un amor que sabe dos cosas muy importantes: de compasión, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ubicarse en la vida del otro, no mirar desde afuera, y de dignidad. Aquel que sufre, sobre todo que sufre a costa de los otros, está perdiendo la dignidad, o se la han quitado. Y el samaritano tiene esas dos cosas, ¿no? Se pone en el zapato del otro y busca devolverle la dignidad. El samaritano, que era también objeto de desprecio por los judíos, se atreve a más. La situación del herido toca su corazón y actúa en consecuencia. Y utiliza sus propios recursos, usa su propia montura, usa un espacio en la posada que quizás era el que estaba destinado para él, usa su dinero, pero sobre todo pone su tiempo, se hace responsable, se hace cargo. No se limita a ayudar con recursos, encargándole a otro que ponga la plata o que lo cuide, sino que él mismo se entrega a la ayuda desinteresada. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Así lo dice Francisco. Y también hace un apartado, ¿no? Dice, no podemos esperar que el Estado se encargue de todo, es muy infantil. Tenemos que hacernos responsables de los hermanos. Y es cuando dice estas innumerables iniciativas que tenemos que tomar para que el bien sea común, el bien común. El Papa señala además que cada día se nos ofrece una nueva oportunidad nueva.
No tenemos que esperar todos los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Nos invita a ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de la sociedad herida. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos. Esos que se animan, ¿no?, a ponerle la cara a la vida, a salir del encierro y a cargar con el dolor de la gente, ¿no? Esto fue mucho lo que vimos en nuestros barrios en este tiempo de pandemia, ¿no? Aquellos que no le tuvieron miedo al coronavirus, aunque fueron precavidos, pero no que sea por la salud, le ponen el pecho, ¿no? Esos son los que sin ningún cargo, sin ningún nada oficial, se hacen cargo de la vida de la sociedad. El Papa confiesa, observando el mundo actual, que a veces lo asombra que con semejantes motivaciones, la del dolor, la del sufrimiento, la de la injusticia, la de los descartados, a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. De la realidad y de la teología no tenemos excusa. ¿No? La teología no es el pensamiento abstracto acerca de Dios, sino y profundizar en el conocimiento de Dios, nos va a profundizar también en aquello que Dios quiere ver en el mundo. Dios no es el Dios del cielo. Desde que se encarnó en Jesucristo, nada de lo humano le es indiferente. Es más, se compromete desde la carne de Jesús con toda carne humana. Entonces la teología tiene que ver con la carne humana, nuestra carne, la carne del prójimo, la carne sufriente. Una teología que no tenga en cuenta a los hombres, al pueblo de Dios, al hombre, su realidad, acciones, su ilusión y su nación, que pretende, puso su tienda entre nosotros, acá entre nosotros. ¿No? Dios no está en las nubes, Dios está en la vida y en la vida concreta. Y el Papa llama a la intervención, ¿no? Tenemos que intervenir la realidad, tenemos que meternos en la realidad. Retomando las esencias del Evangelio, Francisco nos recuerda el rol fundamental que nuestro prójimo tiene para reconstruir el tejido social. No es solo una cuestión personal. Esta palabra nos lleva a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social, ¿no? Papa antes hablaba de la teología y de la espiritualidad. ¿De dónde se nutre la espiritualidad? La espiritualidad del cristiano, fundamentalmente. Se nutre de la teología y de la realidad. No hay una espiritualidad que sea real, concreta y fecunda que nos lleve a aislarnos, manteniéndonos como a veces el fariseo y este escriba en la ley, en los preceptos, en el cumplimiento de algo supuestamente dado por Dios que ignora la vida de los hermanos. Una espiritualidad hunde sus raíces en la vida del pueblo de Dios. Se reza con rostros, se reza con realidades, se reza con sufrimientos, se reza con difuntos, se reza con chicos, se reza con vidas concretas, dentro de las cuales está la mía. Si no caemos en un individualismo absurdo de buscar una perfección espiritual, yo solo, que es justamente lo que el Papa condena, ¿no? El individualismo. Podemos caer en una espiritualidad individualista, más parecida al Zen, que a la espiritualidad cristiana, es realmente. El Papa se me mezclaron las hojas, como corresponde. Presenta esta parábola, y la pone como un escrito y como ley fundamental de nuestro ser. ¿Qué ve en el buen samaritano? Alguien que sale de sí y buscando el bien del otro, está buscando el bien común, un bien que nos es común, ¿no? Y él lo pide a la sociedad, que a partir de esta finalidad de buscar el bien común, reconstruya una y otra vez su orden político, social,
su tejido de relaciones, su proyecto humano, ¿no? Fíjate cómo pasa el Papa de algo que puede ser patrimonio solamente de los cristianos, como es una parábola, a encaminarse a algo que tiene dimensión universal, como algo que puede ser absolutamente nuestro, que es una parte del Evangelio, a plantear una nueva realidad en la vida de los hombres y en la vida del mundo. El segundo capítulo termina con un llamado a intervenir, como decía, a intervenir en la realidad, a comprometernos. Papa nos previene para no dejarnos confundir y dar el puesto merecido a Dios. Concretamente, se anima a que desde la catequesis, la predicación, se incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger y recibir a todos. En síntesis, que como hermanos de todos y comprometidos en esta historia de cada día podamos decir, y esto no lo dice directamente el Papa, sino traté de sintetizarlo, ¿no? Podemos decir no al determinismo o fatalismo que pretende justificar la indiferencia, ¿no? El Papa plantea en un momento cierto fatalismo y las cosas son así, cierto determinismo, y bueno, ya está, no hay nada que hacer, y eso justifica la indiferencia. No una sociedad que pretende desentenderse de los demás, no al mundo que permite la exclusión, no a una sociedad en la que se esconde el dolor, la fragilidad, la imperfección, lo desigual, lo diferente, lo enfermo, lo que no encaja en modas o estilos dominantes. Habla de naciones, habla de lugares donde realmente a los enfermos se los excluye, a los chicos o a las personas con capacidades diferentes se los deja de lado y se cuesta aceptarlos e integrarlos en la vida social. No una sociedad a la que le molesta y perturba el sufrimiento ajeno. No a considerar como prójimo solo al próximo. No a los nacionalismos cerrados y violentos, a actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. No a la desidia social y política que no se hace cargo de la vida de los más pobres y de los más débiles. Y ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Por eso el Papa nos invita a decir que sí a una sociedad de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. En un tiempo donde prevalece un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a una cultura del descarte, donde muchas veces se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos, donde prevalece una cultura del enfrentamiento, donde reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, la palabra todos, junto al sustantivo hermanos y hermanas, desde la perspectiva del buen samaritano, es una interpelación a nuestro modo de vida. A través de Fratelli Tutti, desde el capítulo 2, el Papa Francisco busca responder a la pregunta del maestro de la ley en la parábola del samaritano: ¿quién es mi prójimo? Con esta base, y a lo largo de toda la encíclica, el Papa invita a trabajar por construir una mística y una cultura del nosotros. Aprender a conjugar esta primera persona del singular. Un nosotros que incluya a todos, dejando de lado las polarizaciones con aquellos que llamamos los otros, ya que todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Hasta acá, capítulo 2. Muchísimas gracias, Eduardo. El otro día, el sábado, Francisco, cuando dio el discurso a los jóvenes economistas en Economía de Francisco de Asís, dijo que hay que volver... ¿Nos escucha? No.
el sábado, ahí, dijo que hay que volver a la mística del bien común. Así que con eso y también con lo que dijiste, que me quedo que el Papa no presenta a Fratelli Tutti desde ideas, sino desde realidades, y de realidades más débiles. Es que ahora vamos a presentar al Padre Tano, que está ahí siempre, desde la realidad concreta, contándonos un poco. A ver, Tano, ¿cómo está viendo la Fratelli Tutti y todo este tema del buen samaritano? ¿Cómo se aplican en la vida de ustedes allá? Y creo que la parábola del buen samaritano de alguna manera refleja un poco la historia de la humanidad. Cuando uno va a los principios de la humanidad y ve la historia de Caín y Abel, esa historia de una hermandad amenazada, llena de sangre inocente, de la sangre de la propia carne, del hermano que sufre, del hermano que está al lado, se acerca el Dios de la vida y hace una pregunta que resuena en toda la historia de la humanidad y especialmente desde las tripas y el dolor de los más descartados, los más olvidados, los más sufrientes, los más crucificados. La pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Que nos llama a hacernos cargo, que nos llama a visibilizar a nuestro hermano y especialmente a aquel que sacamos la vida o que le sacamos la vida. Si vamos al fin de la historia también, en Mateo 25, Dios nos vuelve al mismo centro y nos dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba de paso, me alojaste, desnudo, me vestiste, enfermo, preso y me viniste a ver. Cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. En esta parábola del buen samaritano se da también esta sorpresa, ¿no? El samaritano no pensaba encontrarse con un judío roto al costado del camino. No sabía tampoco qué iba a hacer. No sabía siquiera dónde estaba la solución. Lo que sabía y la certeza que tenía es que era su hermano. La pregunta de Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? Era su hermano, que se quería hacer cargo. Por eso, frente a estas preguntas, la sorpresa de Dios, cuando te vi hambriento y no te di de comer, ¿dónde está tu hermano? Miran y siguen de largo frente a la sorpresa de Dios. El dolor es la bendición y la presencia de Dios, ¿no? El dolor y la presencia de Dios. A lo largo de la humanidad, la piedra de toque que divide dos modos claros de vivir es el dolor y la carne concreta de nuestro hermano, de nuestra hermana que sufre. Y divide al mundo en indiferentes que miran y siguen de largo, que se acostumbran y que vuelven su corazón de piedra, en grandes hombres y mujeres que se esconden detrás de nominalismos declaracionistas que no terminan por resolver absolutamente nada, en grandes pensadores que diagnostican, proyectan, piensan, sacan ideas, pero como dice el Papa, ni las ideas, ni los proyectos, ni los diagnósticos se llaman las personas, se llaman en tanto en cuanto se encarnan. El buen samaritano nos invita a la compasión. Y la compasión, dice Francisco, no es una idea, la compasión no es lástima, la compasión no es un sentimiento, la compasión no es incluso una ideología, la compasión es un modo de tocar a aquel que la está pasando mal. La realidad supera la idea en la compasión. El amor es concreto y se vuelve una realidad efectiva. Nosotros estamos en un encuentro de jóvenes que están entrando en la política. Nosotros leíamos en la parábola del buen samaritano a funcionarios de la fe, sacerdote y levita que mira y sigue de largo, y un hombre de vocación humana y hermana, samaritano, que se conmueve. El desafío me parece que en la política está en pasar de ser
funcionarios y buscar la vocación. Salir de la función y buscar la fundación, que es la vocación por la cual nos metimos en la política, cuáles son las raíces, cuáles son las motivaciones por las cuales echamos a caminar en la política. Seguramente para transformar a fondo la realidad. Seguramente para trabajar y luchar por la justicia social. Seguramente nos metimos en la política por la felicidad de nuestro pueblo. Nos metimos en la política porque creemos que es una de las formas más altas y más grandes de amar. Y en la brújula de ese camino, el dolor del pueblo es la piedra de toque. La tentación es saber que en el último tiempo la economía se está comiendo la política, la billetera de alguna manera se está comiendo la política y compra ideales, valores, raíces, vocaciones. El Papa Francisco suelo decir en la pandemia, entre la pandemia, el virus más peligroso es la injusticia social. Nosotros creemos que frente a la tierra, el techo y trabajo como dones sagrados de nuestro pueblo, tenemos que llegar a consensos en donde la unidad supere el conflicto, en donde haya un pacto social en donde no se pegue debajo del cinturón y en donde se pueda dar esta transformación de fondo que nos invita en esta crisis. La crisis la podemos ver como una amenaza o como una oportunidad para transformar, para crecer y para hacer las transformaciones estructurales de fondo que tenemos que dar. Frente a la tentación de salvarse solo, Francisco nos habla, nadie se salva solo, frente a la tentación de un Estado céntrico que quiere resolver solo, que cree poder resolverlo todo, que baja con colonialismos y con soberbia, el Papa Francisco nos invita al binomio de Estado presente y comunidad organizada. Desde nuestros barrios vemos que cuando el pueblo se organiza, puede cuidar la vida. Cuando el pueblo no se organiza, los niños y las niñas de nuestros barrios encuentran calle, cárcel y cementerio. Y una comunidad organizada que trabaja, que reza, que se hace cargo, que se compadece, puede dar capilla, colegio, club. La piedra de toque por ahí para hacer un examen de conciencia, me parece de todo político, es después de mi función, ¿qué quedó? ¿Qué dejé? Concreto. ¿Cuántas escuelas más? ¿Cuántos hospitales más? ¿Cuánto asfalto más? ¿Cuánta justicia social más? Quiero compartir un texto del Papa Francisco a los movimientos sociales en Bolivia, que le habla a todo aquel joven que se quiere meter en la política no por función, no porque quiera poder, plata, fama, sino porque tiene vocación, vocación de servir y vocación de amar en grande. Dice, es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta. Hay que vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de austeridad y humildad. Esto vale para los políticos, pero también vale para los dirigentes sociales y para nosotros, los pastores. A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo. A quien le gusta el dinero, los banquetes, las mansiones, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de estas ataduras. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano, el que tenga aflicción por todas estas cosas, por favor, que no se meta en política, que no se meta en una organización social o en un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo y al prójimo, y va a manchar la causa noble que enarbola. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 links, que 1000 retweets, que 1000 videos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo
es la mejor forma de promover el bien común y el proyecto Puente de las 3T. Les pido a los dirigentes que no se cansen de practicar la austeridad y les pido a todos que exijan a la política esa austeridad, la cual por otra parte los hará muy felices. Acá llega. Impresionante, Tano. Muchísimas gracias. El ejemplo son ustedes acá siempre. Así que con todo el trabajo que hacen, son los que nos enseñan a nosotros, los que nos suelen inspirar siempre. Esa iglesia hoy encarnada, que es ejemplo para el mundo. Así que nos quedamos con salir de la función y buscar la fundación, la vocación, comunidad organizada y corazón abierto, y que amar se ama con las manos porque el resto es literatura. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a los dos por participar hoy, por exponer toda su sabiduría caminada, y los dejamos con otro videíto del Papa Francisco de aquel mismo Congreso de la Misericordia, y los esperamos mañana de nuevo, pero a las 17 horas con los capítulos 3 y 4 con Monseñor Ernesto Giovando. De nuevo, muchísimas gracias a los dos por participar y los dejamos con este videito del Papa Francisco. Para Pablo, su relación con Jesús está sellada por la forma en que lo trató. Lejos de ser una idea, un deseo, una teoría e inclusive una ideología, la misericordia es una forma concreta de tocar la fragilidad, de vincularnos con los otros, de acercarnos entre nosotros. Es una forma concreta de encarar a las personas cuando están en la mala. Es una acción que nos lleva a poner lo mejor de cada uno para que los demás se sientan tratados de tal forma que puedan sentir que en su vida todavía no se dijo la última palabra.